¿Qué tiene en común un león del desierto con el mayor traductor de la Biblia? San Jerónimo, el gran doctor de las Sagradas Escrituras, dedicó su vida entera al tesoro divino de la palabra de Dios, pero su corazón también albergaba una compasión extraordinaria hacia todas las criaturas del Señor. Nacido en el siglo IV, este santo de temperamento ardiente y alma consagrada nos legó la traducción latina de la Biblia que alimentó la fe de incontables generaciones. Desde su retiro penitente en el desierto hasta su monasterio en Belén, donde según la tradición curó a un león herido que se convirtió en su fiel compañero, la vida de Jerónimo fue un testimonio de cómo el amor a Cristo se manifiesta tanto en el estudio riguroso como en la caridad sencilla. Su existencia brilló como faro para todos los que buscan conocer más profundamente la voluntad del Señor. Capítulo 1. Los primeros años en Estridón. Jerónimo nació alrededor del año 347 en Estridón, una pequeña ciudad situada en la frontera entre Dalmacia y Panonia, territorio que hoy corresponde a la región entre Croacia y Eslovenia. Su familia era cristiana y poseía cierta posición económica, lo que permitió al joven recibir una educación esmerada desde temprana edad. Aunque bautizado en la infancia no era costumbre en aquella época, Jerónimo creció en un ambiente donde la fe cristiana se vivía con sinceridad, aunque todavía no había despertado en él esa llama que más tarde consumiría su corazón por completo. Desde niño mostró una inteligencia excepcional y una sed insaciable por el conocimiento. Sus padres, reconociendo estas cualidades, decidieron enviarlo a Roma para que recibiera la mejor educación posible. En la ciudad eterna, Jerónimo se sumergió en el estudio de la retórica, la gramática y la literatura clásica bajo la tutela de Donato, el más célebre gramático de su tiempo. Allí se enamoró de los escritos de Cicerón, Virgilio y otros autores paganos, cuya belleza literaria lo cautivó profundamente. Durante estos años formativos, el joven estudiante llevaba una vida típica de los jóvenes romanos de buena familia. Asistía al teatro, participaba en debates intelectuales y disfrutaba de los placeres que ofrecía la gran metrópoli. Sin embargo, algo en su interior le inquietaba. Los domingos visitaba las catacumbas donde descansaban los mártires, y en esos lugares sagrados sentía una emoción que los libros paganos no podían provocarle. Era como si las almas de aquellos testigos de Cristo le llamaran a una vida más profunda y significativa. La formación clásica que recibió Jerónimo resultaría providencial para su futura misión. El dominio perfecto del latín, su conocimiento del griego y su apreciación por la belleza literaria serían herramientas fundamentales en la obra que Dios le tenía preparada. Aunque en ese momento no lo sabía, cada hora dedicada al estudio de la lengua y la literatura estaba preparando al futuro traductor de las Sagradas Escrituras. La providencia divina guiaba sus pasos, formándolo en las artes humanas para que pudiera luego ponerlas al servicio de la verdad divina. Al terminar sus estudios en Roma, Jerónimo viajó por diversas ciudades del imperio, incluyendo Tréveris en la Galia, donde tuvo su primer contacto serio con la vida monástica. Allí conoció a grupos de cristianos que habían renunciado al mundo para dedicarse enteramente a Dios. Esta experiencia plantó una semilla en su corazón, aunque todavía no estaba preparado para dar ese paso radical. El joven intelectual se debatía entre dos mundos, el de la cultura clásica que tanto amaba y el del evangelio que comenzaba a reclamar su corazón con fuerza cada vez mayor. Capítulo 2. La conversión y el bautismo en Roma. El punto de inflexión en la vida de Jerónimo ocurrió cuando tenía alrededor de 19 años. A pesar de su educación cristiana y sus visitas a las catacumbas, aún no había sido bautizado, costumbre común en aquella época donde muchos posponían este sacramento hasta la edad adulta.
pero la gracia de Dios trabajaba silenciosamente en su alma, preparándola para un encuentro definitivo con Cristo. Una grave enfermedad lo postró en cama y lo puso cara a cara con la posibilidad de la muerte, momento en que todas las vanidades mundanas perdieron su brillo. Durante aquella enfermedad, Jerónimo tuvo una experiencia que marcaría su vida para siempre. En una visión o sueño profundo, se vio a sí mismo compareciendo ante el tribunal divino. Cuando declaró ser cristiano, una voz le respondió severamente que era mentira, que en realidad era ciceroniano, no cristiano, pues su corazón estaba más apegado a los autores paganos que a las escrituras sagradas. Esta reprensión celestial lo despertó con lágrimas amargas y un firme propósito de enmienda. Comprendió que debía elegir definitivamente entre el mundo y Cristo. Recuperado de su enfermedad, Jerónimo tomó la decisión más importante de su vida. Solicitó el bautismo al Papa Liberio y fue recibido plenamente en la Iglesia alrededor del año 366. Las aguas bautismales lavaron sus pecados y lo hicieron nueva criatura en Cristo. Desde ese momento, su vida tomó un rumbo completamente diferente. El joven, que había perseguido los honores académicos y los placeres mundanos, comenzó a buscar únicamente la santidad y el conocimiento de Dios. Su conversión fue tan radical como la de San Pablo en el camino de Damasco. Después del bautismo, Jerónimo se rodeó de amigos cristianos que compartían su nuevo fervor. Junto con Bonoso, Rufino y otros compañeros, formó una especie de comunidad dedicada al estudio de las Escrituras y a la vida ascética. Comenzaron a copiar manuscritos sagrados, a leer las obras de los padres de la Iglesia y a practicar el ayuno y la oración. Estos jóvenes aristocráticos romanos habían descubierto un tesoro infinitamente más valioso que toda la sabiduría pagana: el conocimiento de Jesucristo y su Evangelio. La conversión de Jerónimo no fue solo un cambio de ideas, sino una transformación completa de vida. Su temperamento naturalmente apasionado, que antes se dirigía hacia los placeres del mundo, ahora se volcaba con igual intensidad hacia las cosas de Dios. Comenzó a practicar severas penitencias, ayunaba con frecuencia y dedicaba largas horas a la lectura de las Sagradas Escrituras. Este celo ardiente, que a veces lo llevaría a expresarse con dureza en las controversias doctrinales, era el mismo fuego que lo impulsaría a realizar la obra maravillosa que la Iglesia le encomendaría. Cristo había conquistado completamente su corazón. Capítulo 3. El retiro al desierto de Calcis. Sediento de una vida más perfecta y deseoso de dominar sus pasiones, Jerónimo tomó una decisión heroica: retirarse al desierto. Alrededor del año 375, dejó la comodidad de la civilización y se dirigió hacia el desierto de Calcis, en Siria, al este de Antioquía. Allí, en aquella inmensidad árida donde los padres del desierto buscaban a Dios en la soledad, el joven monje occidental encontraría las pruebas más duras de su vida, pero también las gracias más abundantes para su alma. La vida en el desierto era de una austeridad extrema. Jerónimo vivía en una celda pobre, se alimentaba de pan y hierbas y pasaba los días en oración, ayuno y copia de manuscritos. El sol abrasador del día y el frío penetrante de la noche castigaban su cuerpo, pero más duras eran las tentaciones interiores. Los recuerdos de su vida pasada en Roma lo asaltaban con fuerza. Las danzas, los espectáculos, la compañía de jóvenes alegres. En sus propias palabras, confesaría más tarde que su imaginación lo transportaba a los palacios romanos mientras su cuerpo estaba en el desierto. Para vencer estas tentaciones, Jerónimo se impuso penitencias cada vez más severas. Lloraba amargamente, golpeaba su pecho y ayunaba días enteros. Pero descubrió que la verdadera arma contra las tentaciones no era solo la mortificación corporal, sino el estudio de las cosas sagradas.
Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría su destino: aprender el hebreo. Se puso bajo la dirección de un monje judío convertido que le enseñó aquella lengua difícil, con sus extrañas letras y sonidos guturales. El aprendizaje del hebreo fue otra forma de penitencia, pero también de gracia. Jerónimo, que dominaba el latín y el griego con maestría, encontraba frustrante lidiar con la lengua de los profetas. Sin embargo, perseveró con admirable constancia. Cada vez que las tentaciones lo asaltaban, abría sus tablillas de cera y se dedicaba a memorizar verbos y sustantivos hebreos. Poco a poco, aquella lengua comenzó a revelarle tesoros escondidos. Podía leer los salmos en su idioma original, comprender los matices de las palabras proféticas y descubrir bellezas que las traducciones no podían captar completamente. Durante los años en el desierto, Jerónimo también se vio envuelto en controversias teológicas. La iglesia de Antioquía estaba dividida por el cisma melesiano, y diferentes grupos intentaron ganarlo para su causa. Con su característico temperamento ardiente, el santo se defendió y defendió la ortodoxia católica con pluma afilada. Estas primeras batallas doctrinales lo prepararon para los combates que vendría más tarde por la pureza de la fe. Después de casi 5 años en el desierto, fortalecido en el espíritu y armado con el conocimiento del hebreo, Jerónimo sintió que Dios lo llamaba a nuevas tareas. Había sido purificado en el crisol del desierto. Capítulo 4. La ordenación sacerdotal y los estudios bíblicos. Al salir del desierto, Jerónimo se dirigió a Antioquía, donde el obispo Paulino lo ordenó sacerdote alrededor del año 379. Sin embargo, el nuevo presbítero impuso una condición que el obispo aceptó con generosidad: no estaría obligado a ejercer el ministerio pastoral activo en una parroquia. Esta petición no nacía de orgullo o pereza, sino de la clara conciencia de que Dios lo llamaba a un servicio diferente: el estudio y la traducción de las Sagradas Escrituras. Jerónimo se sabía mejor equipado para servir a la iglesia con la pluma que con la predicación directa. Después de su ordenación, viajó a Constantinopla, capital del Imperio de Oriente, donde tuvo la inmensa fortuna de estudiar bajo la dirección de San Gregorio Nacianceno, uno de los más grandes doctores de la Iglesia. Este santo obispo, llamado el teólogo por su profundo conocimiento de los misterios divinos, tomó a Jerónimo como discípulo predilecto. Durante 2 años, el monje occidental bebió de la sabiduría de aquel maestro, profundizando en la exégesis bíblica y perfeccionando su conocimiento del griego. Fue una época de formación intensiva que completó la preparación que Dios le había destinado. En Constantinopla, Jerónimo también conoció a San Gregorio de Nisa, otro gigante de la teología oriental. La riqueza espiritual e intelectual de la Iglesia de Oriente impresionó profundamente al estudiante occidental. Aprendió los métodos de interpretación alegórica desarrollados por los maestros alejandrinos, aunque siempre mantendría su preferencia por el sentido literal e histórico de las Escrituras. Esta síntesis entre las tradiciones exegéticas de Oriente y Occidente sería una de las características más valiosas de su futura obra. Durante este periodo de formación, Jerónimo comenzó sus primeras traducciones. Vertió al latín algunas homilías de Orígenes sobre diversos libros bíblicos, así como obras de otros padres griegos. Aunque Orígenes había caído en errores doctrinales que la Iglesia condenaría, sus comentarios bíblicos contenían observaciones valiosas. Jerónimo tradujo estas obras añadiendo notas aclaratorias donde consideraba necesario corregir o matizar las afirmaciones del alejandrino. Era un trabajo delicado que requería tanto dominio lingüístico como discernimiento teológico. El sacerdote erudito comprendió cada vez con mayor claridad cuál era la voluntad de Dios para su vida. No sería párroco ni obispo, no fundaría una orden religiosa ni pelearía contra los bárbaros.
Su campo de batalla sería el scriptorium, su arma la pluma, su enemigo la ignorancia de las Escrituras. San Pablo había dicho que la ignorancia de las Escrituras es ignorancia de Cristo, y Jerónimo haría de esta verdad el principio rector de toda su existencia. Cada página que tradujera, cada comentario que escribiera, sería un acto de amor a Cristo presente en su palabra. La providencia lo había preparado maravillosamente para la tarea que pronto se le encomendaría. Capítulo 5. Secretario del Papa Dámaso en Roma. En el año 382, Jerónimo regresó a Roma acompañando a San Epifanio de Salamina y a Paulino de Antioquía, quienes asistirían a un concilio convocado por el Papa Dámaso. La reputación del monje erudito había llegado a oídos del sumo pontífice, quien quedó impresionado por su vasto conocimiento de las Escrituras y su dominio del latín, griego y hebreo. El Papa, que entonces tenía más de 70 años, necesitaba un secretario capaz y decidió confiar este cargo a Jerónimo. Fue un momento providencial, el hombre adecuado en el lugar correcto en el momento preciso. Como secretario papal, Jerónimo redactaba las cartas del Santo Padre y lo asistía en diversos asuntos de gobierno eclesiástico. Pero la tarea más importante que el Papa Dámaso le encomendó fue la revisión de las traducciones latinas existentes de la Biblia. En aquella época circulaban numerosas versiones latinas de las Escrituras, traducidas del griego con mayor o menor acierto. Estas traducciones, conocidas colectivamente como la Vetus Latina, contenían inexactitudes, variantes contradictorias y pasajes oscuros que confundían a los fieles. La Iglesia necesitaba urgentemente una traducción autorizada y confiable. Jerónimo aceptó esta tarea monumental con humildad y temor, consciente de su magnitud. Comenzó revisando los 4 evangelios, comparando meticulosamente los manuscritos latinos con los textos griegos más antiguos y confiables. Su criterio fue equilibrado. Conservó todo lo que era correcto en las versiones antiguas y modificó solo lo que era claramente erróneo o confuso. No quería escandalizar a los fieles cambiando palabras y frases que ya conocían de memoria, pero tampoco podía dejar errores que oscurecían el mensaje divino. Cada palabra era pesada con cuidado en la balanza de la fidelidad al original y la claridad para el lector. Durante su estancia en Roma, Jerónimo también se convirtió en director espiritual de un círculo de nobles damas romanas que buscaban una vida cristiana más profunda. Santa Marcela, Santa Paula, Santa Eustoquia y otras mujeres virtuosas de la aristocracia romana formaron una comunidad dedicada al estudio de las Escrituras, la oración y las obras de caridad. En el palacio de Santa Marcela, en el Monte Aventino, el santo celebraba reuniones donde explicaba pasajes bíblicos, enseñaba hebreo a las más estudiosas y las animaba a la perfección evangélica. Estas mujeres extraordinarias serían compañeras inseparables en su futuro. Pero no todo era paz en Roma. El ascetismo riguroso que Jerónimo predicaba y la severidad con que criticaba la tibieza moral del clero le granjearon enemigos poderosos. Muchos sacerdotes y diáconos romanos que vivían cómodamente se sentían incómodos ante este monje oriental que les recordaba constantemente las exigencias del Evangelio. Cuando el Papa Dámaso murió en el año 384, Jerónimo perdió su principal protector. Las críticas y murmuraciones se intensificaron y el ambiente se volvió tan hostil que el santo decidió abandonar la ciudad eterna. Pero su partida no sería una huida, sino el comienzo de la etapa más fructífera de su vida. Capítulo 6. La Vulgata. Regalo divino para la Iglesia. La obra maestra de San Jerónimo, el trabajo que lo inmortalizaría y bendeciría a incontables generaciones, fue la traducción de la Biblia completa al latín, conocida como la Vulgata. Esta palabra significa la edición para el pueblo,
pues el latín era entonces la lengua común del mundo occidental. Aunque había comenzado revisando el Nuevo Testamento en Roma, la mayor parte de esta labor titánica la realizaría durante sus años en Belén, dedicándole más de 20 años de trabajo incansable. Era una empresa que solo un hombre de su genio y santidad podía llevar a cabo. Lo revolucionario de la Vulgata fue que para el Antiguo Testamento, Jerónimo no se contentó con revisar las traducciones latinas del griego de la Septuaginta, como había hecho con el Nuevo Testamento. Tomó la decisión audaz de traducir directamente del hebreo original, consultando los textos que los rabinos judíos consideraban auténticos. Esta decisión le atrajo críticas de otros eruditos cristianos, incluido San Agustín, quien temía que abandonar la Septuaginta causara confusión. Pero Jerónimo defendió su método con argumentos sólidos. Para comprender plenamente la palabra de Dios, había que acudir a las fuentes más puras. El trabajo de traducción requería una disciplina extraordinaria. Cada día, después de las horas litúrgicas y de oración, Jerónimo se retiraba a su scriptorium en la gruta de Belén. Allí, rodeado de manuscritos hebreos, griegos y latinos, con la luz de las lámparas de aceite iluminando los pergaminos, el santo trabajaba meticulosamente palabra por palabra. No era simplemente un ejercicio de filología, sino un acto de contemplación. Al traducir los salmos, oraba cada versículo. Al verter las profecías, meditaba en su cumplimiento en Cristo. Al transcribir los libros históricos, veneraba los designios providenciales de Dios. La Vulgata no fue solo una traducción técnicamente precisa, sino también literariamente bella. Jerónimo logró que el texto latino sonara natural y elegante, sin traicionar el original. Los salmos cantaban en latín, con la misma fuerza poética que en hebreo. Las epístolas de San Pablo fluían con claridad y vigor. Los evangelios narraban la vida de Cristo con sobria dignidad. Esta combinación de exactitud y belleza explica por qué la Vulgata se convirtió en la versión oficial de la Iglesia Latina durante más de 1500 años, inspirando a santos, alimentando la fe de millones y sirviendo de base para innumerables traducciones a lenguas vernáculas. La importancia de la Vulgata para la Iglesia no puede exagerarse. Antes de la imprenta, los monjes copiaban pacientemente esta traducción en los monasterios, preservando la palabra de Dios a través de los siglos oscuros. Los padres y doctores medievales la estudiaban y comentaban, construyendo sobre ella sus sistemas teológicos. El Concilio de Trento, en el siglo XVI, la declaró auténtica y la recomendó para el uso litúrgico y doctrinal. Hasta nuestros días, las modernas traducciones católicas consultan la Vulgata junto con los textos originales. San Jerónimo no solo tradujo palabras, sino que dio a la Iglesia occidental la llave que abriría el tesoro de la divina revelación. Por esta obra, merece el título de Doctor Máximo en la exposición de las Sagradas Escrituras. Capítulo 7. Fundación del monasterio en Belén. Después de abandonar Roma en el año 385, Jerónimo emprendió un largo viaje que lo llevaría finalmente a Tierra Santa. Lo acompañaban Santa Paula, una de las nobles romanas viudas que había vendido todos sus bienes para seguir una vida de perfección, su hija Santa Eustoquia y un pequeño grupo de vírgenes y monjes dedicados. Visitaron Egipto, donde admiraron a los padres del desierto, y luego se dirigieron a Palestina. Al llegar a Belén, el lugar donde el Verbo se hizo carne, sintieron que allí debían establecerse. ¿Qué sitio más apropiado para dedicarse al estudio de la palabra de Dios que la ciudad donde la palabra eterna nació en un pesebre? Con la generosa fortuna que Santa Paula destinó a esta obra piadosa, construyeron un complejo monástico que incluía 3 conventos de mujeres, un monasterio de hombres, una iglesia y una hospedería para peregrinos.
Jerónimo dirigía la comunidad masculina y supervisaba la formación espiritual de todos. Las jornadas seguían un orden riguroso. Las horas canónicas marcaban el ritmo del día, alternando oración, trabajo manual, estudio de las Escrituras y copia de manuscritos. Era una vida de simplicidad evangélica, donde los monjes y monjas compartían todo en común, a imitación de la primera comunidad cristiana descrita en los Hechos de los Apóstoles. Santa Paula administraba los conventos femeninos con sabiduría y caridad admirables. Esta mujer extraordinaria, que había renunciado a una posición privilegiada en la sociedad romana, servía personalmente a las enfermas, lavaba los pies de las hermanas y trabajaba con sus propias manos, hilando y tejiendo. Su hija Eustoquia, que había consagrado su virginidad a Cristo desde niña, brillaba por su humildad y su amor a la pobreza. Juntas crearon un ambiente donde las mujeres podían dedicarse al estudio serio de las Escrituras, algo poco común en aquella época. Jerónimo les enseñaba hebreo y griego, comentaba pasajes difíciles y respondía a sus consultas doctrinales. El monasterio de Belén se convirtió rápidamente en un centro de vida espiritual e intelectual. Peregrinos de todas partes del mundo cristiano llegaban para venerar los lugares santos y aprovechar para recibir instrucción del santo. Estudiosos le consultaban dudas exegéticas, obispos le pedían que escribiera contra los herejes, vírgenes consagradas solicitaban dirección espiritual. A pesar de vivir en un lugar relativamente remoto, Jerónimo mantenía correspondencia con medio mundo cristiano. Sus cartas, que son verdaderas obras maestras de literatura latina, abordaban temas que iban desde la interpretación de oscuros pasajes bíblicos hasta consejos prácticos para la vida ascética. La comunidad también ejercía una abundante caridad. La hospedería acogía gratuitamente a los peregrinos pobres, muchos de los cuales llegaban enfermos y exhaustos tras el largo viaje. Durante las hambrunas que azotaron la región, el monasterio repartía alimentos a los necesitados, llegando en ocasiones a quedarse sin provisiones por haber dado todo a los pobres. En este sentido, la vida de la comunidad encarnaba perfectamente el ideal benedictino que surgiría un siglo más tarde: ora et labora, oración y trabajo, contemplación y acción, estudio sagrado y servicio caritativo. Belén, la casa del pan, alimentaba tanto el espíritu como el cuerpo de quienes acudían buscando socorro. Capítulo 8. El león del desierto. Caridad y compasión. Entre las numerosas tradiciones que rodean la vida de San Jerónimo, ninguna ha capturado tanto la imaginación popular como la leyenda del león. Según relatan las crónicas antiguas, cierta tarde un león entró cojeando al monasterio de Belén, aterrorizando a los monjes que trabajaban en el huerto. Todos huyeron despavoridos, excepto Jerónimo, quien se acercó tranquilamente al animal. El santo comprendió que la fiera no venía con intención agresiva, sino buscando ayuda. Al examinar sus patas, descubrió que una de ellas estaba hinchada y purulenta, con una espina profundamente clavada que causaba un terrible sufrimiento. Con manos firmes y corazón compasivo, Jerónimo extrajo la espina, limpió la herida con agua y hierbas medicinales y vendó la pata del león con tiras de tela. El animal, que había sido rey de la selva, se sometió dócilmente a los cuidados del santo, como si comprendiera que aquellas manos buscaban su bien. Durante varios días, el monje cuidó al león, cambiando los vendajes y asegurándose de que la herida sanara correctamente. Los otros monjes observaban con asombro esta escena extraordinaria: el hombre de Dios y la bestia salvaje unidos en un vínculo de confianza y gratitud que trascendía las barreras naturales. Una vez curado, el león no regresó al desierto. Se quedó en el monasterio como si hubiera encontrado allí su verdadero hogar. Los monjes, superado el miedo inicial, aceptaron al singular compañero y le asignaron una tarea:
cuidar el asno que usaban para acarrear leña y provisiones desde el valle. El león cumplía su deber con notable seriedad, acompañando fielmente al humilde jumento y protegiéndolo de otros animales salvajes. Esta convivencia pacífica entre especies que naturalmente serían enemigas recordaba las profecías de Isaías sobre el tiempo mesiánico, cuando el león y el cordero pastarían juntos. Un día, mientras el león dormitaba bajo el sol del mediodía, unos comerciantes que pasaban por el camino robaron el asno. Al despertar y encontrarse solo, el león regresó cabizbajo al monasterio. Los monjes, al ver que volvía sin el jumento, pensaron que había cedido a su instinto y lo había devorado. Como castigo, le asignaron la tarea que antes correspondía al asno: llevar sobre su lomo los fardos de leña. El noble animal aceptó mansamente esta humillación inmerecida, cargando pacientemente los pesados bultos día tras día. Jerónimo, sin embargo, no estaba convencido de su culpabilidad y observaba al león con detenimiento. La verdad salió a la luz cuando los mismos comerciantes regresaron pasando cerca del monasterio con una caravana de camellos. El león reconoció al asno robado entre los animales y con un rugido tremendo dispersó a los ladrones y condujo toda la caravana al monasterio. Los mercaderes, aterrorizados, confesaron su robo y suplicaron perdón. Jerónimo los perdonó con caridad, pero les advirtió severamente sobre el pecado del hurto. El león, reivindicado, vivió el resto de sus días en el monasterio, convirtiéndose en símbolo viviente de cómo la mansedumbre y el amor pueden transformar hasta la naturaleza más feroz. Esta historia, real o alegórica, enseña que la santidad de Jerónimo se manifestaba no solo en su sabiduría intelectual, sino también en su compasión hacia todas las criaturas de Dios. Capítulo 9. Maestro de la vida espiritual. San Jerónimo no fue solamente un erudito encerrado entre libros y manuscritos. Era también un maestro espiritual solicitado por almas de toda condición que buscaban orientación en el camino hacia la santidad. Sus cartas, que constituyen un verdadero tesoro de sabiduría cristiana, ofrecían consejos prácticos y profundos para quienes deseaban vivir plenamente el Evangelio. A vírgenes consagradas les escribía sobre la guarda del corazón y los peligros de la vanidad. A viudas les aconsejaba sobre la oración y las obras de misericordia. A sacerdotes les recordaba la dignidad de su vocación y las responsabilidades que conllevaba. Una de sus cartas más famosas fue dirigida a Eustoquia, hija de Santa Paula, cuando ésta era aún una joven que había consagrado su virginidad a Cristo. En esta carta magistral, Jerónimo trazaba un programa completo de vida espiritual para las vírgenes. Les advertía contra las amistades peligrosas, los lujos innecesarios y la curiosidad vana. Les recomendaba el ayuno moderado pero constante, la lectura asidua de las Escrituras y la oración perseverante. Con su característico estilo vívido, pintaba retratos de diferentes tipos de vírgenes: las verdaderas esposas de Cristo y las que solo llevaban el nombre sin la realidad. Su pluma, aunque a veces severa, siempre buscaba el bien de las almas. Jerónimo insistía especialmente en la importancia de la lectura espiritual y el estudio de la palabra de Dios. A una madre cristiana que le consultaba sobre la educación de su pequeña hija Paula, le escribió un tratado pedagógico revolucionario para su época. Recomendaba que la niña aprendiera a leer con las letras del alfabeto hechas de madera o marfil, para que el estudio fuera también un juego. Debía memorizar los salmos antes que los cuentos paganos, para que su mente se formara con la verdad divina. Cuando creciera, estudiaría las Escrituras sistemáticamente, comenzando por los libros históricos y llegando gradualmente a los proféticos y sapienciales. El santo
También escribió numerosos comentarios bíblicos que servían de guía para la meditación de los fieles. No se contentaba con explicaciones áridas y académicas, sino que extraía de cada pasaje enseñanzas prácticas para la vida cristiana. Al comentar las parábolas evangélicas, mostraba cómo aplicarlas a las circunstancias concretas. Al explicar los salmos, enseñaba a orar con las mismas palabras que Cristo había usado. Al interpretar las epístolas paulinas, iluminaba los misterios de la gracia y la justificación. Sus escritos eran tanto alimento para la mente como medicina para el alma. La dirección espiritual de Jerónimo se caracterizaba por su realismo y profundo conocimiento del corazón humano. Él mismo había luchado contra tentaciones violentas en el desierto, había experimentado la aridez en la oración y conocía la dureza del combate espiritual. Por eso podía hablar con autoridad a quienes atravesaban pruebas similares. No prometía que el camino sería fácil, pero aseguraba que Cristo acompañaba a quienes le buscaban sinceramente. Animaba a la perseverancia cuando el fervor decaía, consolaba en las caídas y alentaba a comenzar de nuevo con humildad y confianza en la misericordia divina. Sus palabras, aunque a veces parecían duras, brotaban de un corazón que ardía de amor por las almas y por Cristo. Capítulo 10. Defensor de la fe católica. San Jerónimo no fue hombre de compromisos cuando se trataba de la verdad católica. Su vida coincidió con un periodo turbulento de la historia de la Iglesia, cuando diversas herejías amenazaban la integridad de la fe. Con valentía y sabiduría, aunque a veces con excesiva vehemencia en el lenguaje, el santo empuñó su pluma como espada para defender la doctrina ortodoxa. Su temperamento apasionado, que podía ser un defecto en otras circunstancias, se convirtió en virtud cuando se trataba de combatir el error y proteger a los fieles de las falsas enseñanzas que ponían en peligro su salvación eterna. Una de sus principales batallas fue contra el arrianismo, herejía que negaba la plena divinidad de Cristo. Aunque esta doctrina había sido condenada en el Concilio de Nicea en el año 325, todavía contaba con numerosos seguidores, incluso entre obispos y teólogos. Jerónimo escribió tratados demoliendo los argumentos arrianos y mostrando cómo contradecían claramente las Escrituras y la tradición apostólica. Citaba abundantemente tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para probar que Cristo es verdadero Dios, consustancial con el Padre, segunda persona de la Santísima Trinidad. Su conocimiento profundo de las lenguas originales le permitía refutar interpretaciones erróneas de los textos sagrados. También combatió con energía contra Joviniano, un monje que enseñaba que no había diferencia de mérito entre el matrimonio y la virginidad consagrada, y que todos los pecados eran iguales. Jerónimo escribió contra él 2 libros vigorosos, defendiendo la excelencia de la virginidad vivida por amor a Cristo. Aunque algunos criticaron al santo por expresarse con excesivo rigor contra el matrimonio, su intención era clara: exaltar el ideal evangélico de quienes renuncian al matrimonio por el reino de los cielos, sin menospreciar el sacramento del matrimonio instituido por Dios. El Papa Ciricio aprobó la posición de Jerónimo y condenó las doctrinas de Joviniano. La controversia origenista fue quizás la más dolorosa para Jerónimo. En su juventud había admirado enormemente a Orígenes y traducido muchas de sus obras. Sin embargo, cuando se hizo evidente que algunas enseñanzas del teólogo alejandrino contradecían la fe católica, especialmente sobre la preexistencia de las almas y la salvación universal incluyendo a los demonios, Jerónimo no dudó en condenarlas. Esto lo enfrentó con su antiguo amigo Rufino, quien defendía a Orígenes. La polémica entre ambos fue amarga, y ambos se excedieron en duros reproches mutuos. Más tarde, Jerónimo lamentó la aspereza de su lenguaje, mostrando que su santidad incluía la capacidad de reconocer sus propios excesos.
El santo también escribió contra Pelagio y sus seguidores, quienes negaban el pecado original y la necesidad absoluta de la gracia divina para la salvación. En esta controversia colaboró estrechamente con San Agustín, con quien mantuvo siempre relaciones cordiales a pesar de algunas diferencias menores sobre cuestiones exegéticas. Juntos formaron un frente unido contra esta herejía que minaba los fundamentos mismos de la doctrina cristiana sobre la redención. Todas estas batallas doctrinales, aunque agotadoras y a veces dolorosas, demostraron que Jerónimo amaba la verdad más que la paz humana y prefería la pureza de la fe a la popularidad personal. Por esto la Iglesia lo venera no solo como doctor, sino como campeón de la ortodoxia católica. Capítulo 11. Los últimos años en la gruta de Belén. Los últimos años de San Jerónimo transcurrieron en la gruta anexa a la Basílica de la Natividad en Belén, donde tradicionalmente se venera el lugar del nacimiento de Cristo. Allí, el anciano santo continuó su labor incansable a pesar de que su salud declinaba progresivamente. Sus ojos, debilitados por décadas de lectura a la luz de las lámparas, apenas podían distinguir las letras de los manuscritos. Sus manos temblaban al sostener la pluma. Su cuerpo, castigado por años de ayunos y penitencias, estaba frágil como un junco, pero su espíritu ardía con la misma pasión por la palabra de Dios que lo había animado en su juventud. Grandes dolores marcaron estos años finales. En el año 404 murió Santa Paula, su fiel colaboradora y amiga espiritual durante casi 20 años. Jerónimo lloró su pérdida con lágrimas sinceras y le dedicó una hermosa carta necrológica donde narraba sus virtudes y su vida santa. Eustoquia, la hija de Paula, asumió la dirección de los conventos femeninos, pero para Jerónimo fue como si hubiera perdido una hermana en Cristo. Pocos años después, en 410, llegó a Belén la noticia devastadora de que Roma había sido saqueada por los visigodos de Alarico. El santo, que siempre había amado la ciudad eterna a pesar de sus conflictos con el clero romano, se sintió profundamente conmovido. El mundo que había conocido se desmoronaba. A pesar de estas penas, Jerónimo no dejó de trabajar. Continuó respondiendo consultas exegéticas, escribiendo cartas de dirección espiritual y revisando sus traducciones. Dictaba a sus secretarios porque sus ojos ya no podían ver claramente los pergaminos. Su mente permanecía lúcida y su memoria prodigiosa conservaba intactos los tesoros acumulados durante décadas de estudio. Cuando no podía escribir, oraba. Cuando no podía orar con palabras, contemplaba. Su celda en la gruta era un lugar donde el cielo y la tierra se tocaban, donde un hombre santo intercedía constantemente por la iglesia que tanto amaba. En el año 416, un grupo de fanáticos pelagianos atacó violentamente los monasterios de Belén. Incendiaron edificios, golpearon a los monjes y causaron destrozos considerables. Un diácono murió a consecuencia de las heridas recibidas. Jerónimo, que entonces tenía más de 70 años, escapó milagrosamente de la turba furiosa, refugiándose en una torre fortificada. Este ataque fue un golpe terrible para el anciano santo, no tanto por los daños materiales como por la maldad que revelaba en quienes se decían cristianos. Sin embargo, perdonó a sus agresores y oró por su conversión, demostrando que había aprendido bien la lección del maestro sobre el amor a los enemigos. Los últimos meses de su vida, Jerónimo los pasó en oración casi continua. Sabía que pronto partiría hacia la casa del Padre. No temía la muerte, pues había pasado toda su vida preparándose para ese encuentro definitivo con Cristo. Rodeado por los monjes y las vírgenes consagradas que lo habían acompañado durante tantos años, el santo anciano descansaba en paz, sus labios murmurando versículos de los salmos que había traducido y meditado innumerables veces. Cada respiración era una oración, cada latido de su corazón un acto de amor.
Esperaba con serena confianza el momento en que la palabra que había servido durante toda su vida lo llamara a la gloria eterna. Capítulo 12. Legado y veneración del santo doctor San Jerónimo entregó su alma a Dios el 30 de septiembre del año 420 en su celda de Belén, rodeado de sus discípulos que rezaban por su feliz tránsito. Tenía aproximadamente 73 años, de los cuales más de 35 los había pasado en Tierra Santa, dedicados enteramente al servicio de la Iglesia mediante el estudio y la traducción de las Sagradas Escrituras. Su muerte dejó un vacío inmenso en la comunidad monástica que había fundado, pero su obra permanecería viva, alimentando la fe de incontables generaciones. Fue sepultado en Belén, cerca de la Gruta de la Natividad, lugar que tanto había amado. La Iglesia reconoció inmediatamente la santidad y sabiduría excepcionales de Jerónimo. Ya en vida era consultado por obispos, teólogos y ascetas de todo el mundo cristiano. Después de su muerte, su fama creció constantemente. Sus escritos se copiaban en los monasterios y se leían tanto en comunidades religiosas como en círculos de estudiosos. Los padres y doctores posteriores citaban constantemente sus comentarios bíblicos y cartas. San Agustín, San Gregorio Magno, San Isidoro de Sevilla y otros gigantes de la teología se apoyaron en los hombros de este coloso para construir sus propias obras. La traducción de la Vulgata se convirtió en la Biblia oficial de la Iglesia Latina durante más de 1000 años. Todos los grandes acontecimientos de la cristiandad occidental se nutrieron de esta traducción. La conversión de los pueblos bárbaros, el florecimiento del monacato benedictino, las controversias teológicas medievales, la predicación de los santos, la liturgia de la Iglesia. Cuando surge la imprenta en el siglo XV, la Vulgata es uno de los primeros libros impresos, y la famosa Biblia de Gutenberg utiliza el texto de Jerónimo. El Concilio de Trento, respondiendo a los desafíos de la Reforma protestante, declaró solemnemente que la Vulgata era auténtica y digna de fe. El arte cristiano inmortalizó la figura de San Jerónimo de múltiples maneras. Los pintores lo representaron en su estudio rodeado de libros, con el capelo cardenalicio, aunque nunca fue cardenal, sosteniendo una calavera que simboliza la meditación sobre la muerte, y frecuentemente acompañado del león de la leyenda. Obras maestras de artistas como Caravaggio, Durero, El Greco y muchos otros inmortalizaron al Santo Doctor. Los escultores tallaron su imagen para catedrales y monasterios. Toda esta devoción artística reflejaba la profunda veneración que el pueblo cristiano sentía por quien había puesto la palabra de Dios al alcance de todos. La Iglesia confirió a San Jerónimo el título de doctor, uno de los 37 que ostentan esta distinción suprema entre los santos. Es especialmente honrado como patrono de los traductores, de los estudiosos bíblicos, de los bibliotecarios y de todos aquellos que se dedican al estudio y difusión de la palabra de Dios. Su fiesta se celebra el 30 de septiembre, día de su nacimiento al cielo. Su vida nos enseña que la santidad no es incompatible con el estudio riguroso, que el amor a Cristo se manifiesta también en el trabajo intelectual bien hecho y que dedicar la vida entera a un ideal noble da sentido y plenitud a la existencia. San Jerónimo permanece como modelo luminoso para todos los que buscan servir a Dios con la mente y el corazón. Capítulo 13. Oración a San Jerónimo glorioso. San Jerónimo, doctor sapientísimo de la Santa Iglesia, que dedicaste tu vida entera al estudio y traducción de las Sagradas Escrituras, ruega por nosotros ante el trono del Altísimo. Tú que abandonaste las glorias del mundo por seguir a Cristo en la pobreza y la humildad, enséñanos a despreciar las vanidades terrenas y buscar únicamente el reino de Dios y su justicia. Santo Doctor de Belén,
que en la gruta cercana al lugar donde nació nuestro Salvador, trabajaste incansablemente dando a la Iglesia la palabra de Dios en lengua comprensible. Alcánzanos la gracia de amar las sagradas Escrituras como tú las amaste. Que nunca nos falte el deseo de leer, meditar y vivir el Evangelio de Jesucristo. Ayúdanos a comprender los misterios divinos contenidos en la Biblia y a aplicar sus enseñanzas a nuestra vida cotidiana. Valiente defensor de la fe católica, que luchaste contra los errores de tu tiempo con la espada de la verdad, protégenos de las herejías y confusiones que amenazan también nuestra época. Concédenos firmeza para sostener la doctrina apostólica transmitida por la Iglesia, humildad para reconocer nuestras limitaciones y caridad para no juzgar duramente a quienes yerran. Que tu ejemplo nos anime a ser testigos valientes de Cristo en un mundo que a menudo rechaza su mensaje. Padre de los monjes, que en Belén estableciste comunidades de oración y estudio, intercede por todas las órdenes religiosas, por los sacerdotes y consagrados que continúan tu labor de profundizar en los tesoros de la palabra divina. Alcánzales sabiduría para interpretar correctamente las Escrituras, santidad para vivir lo que enseñan, y celo apostólico para anunciar el Evangelio con fidelidad y amor. Amigo misericordioso del león herido, que supiste ver la necesidad más allá del temor, enséñanos la compasión verdadera hacia todas las criaturas de Dios. Que sepamos curar las heridas de quienes sufren, acoger a los rechazados y tender la mano a quienes nos necesitan. Alcánzanos un corazón sensible al dolor ajeno y manos generosas para el servicio fraterno. San Jerónimo, patrono de los estudiosos y traductores, bendice a cuantos trabajan por difundir la palabra de Dios en todas las lenguas de la tierra. Que tu ejemplo inspire a biblistas, teólogos, catequistas y predicadores a dedicarse con rigor y amor al estudio y transmisión de la verdad revelada. Protege especialmente a quienes traducen las Escrituras para que los pueblos que aún no las tienen en su idioma puedan conocer el mensaje salvífico de Cristo. Te pedimos también, Santo Doctor, que ruegues por nosotros en nuestras necesidades particulares. Aquí se puede mencionar la intención personal. Tú que conociste pruebas, tentaciones y sufrimientos, comprenderás nuestras luchas. Presenta nuestras súplicas ante el Padre Celestial y obténnos las gracias que necesitamos para nuestra salvación y la de nuestros seres queridos. Finalmente, Santo Doctor de las Escrituras, acompáñanos en la hora de nuestra muerte. Que podamos, como tú, partir de este mundo con los labios murmurando las palabras sagradas que alimentaron nuestra vida. Condúcenos ante el tribunal de Cristo, no como juez severo, sino como Salvador misericordioso, y alcánzanos la gracia suprema de contemplar eternamente en la gloria del cielo a aquel Verbo divino que tú serviste fielmente durante toda tu vida terrena. San Jerónimo, Doctor máximo en la exposición de las Sagradas Escrituras, ruega por nosotros. Amén.